Libro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Son las últimas cosas. Bueno, todavía aquí seguramente vamos a estar a lo mejor un par de semanas aquí. Pero Lucas, que es el que escribe este libro, que es un médico que tenía un amo llamado Teófilo, al cual lo liberó, según dicen algunos, para que pudiera servir al apóstol Pablo. Y es un hombre que estuvo con él hasta el final de sus días. Dice, solo Lucas está conmigo en algún momento, dice Pablo. Y este hombre, bueno, gran parte del libro de los Hechos también, que sería el segundo tratado, eh, lo escribe él y ahí hace presente la forma de hablar en que él estuvo en muchas de esas cosas, porque usa primera y tercera persona, y entonces obviamente en primera persona porque él estuvo presente. Desde el capítulo 16 más o menos está eso, y hay varias cosas allí. Ahora, Jesús viene de hacer lo que acabamos de mencionar u orar, que es hacer una obra enorme en Gadara, donde hay unos endemoniados gadarenos. Lucas se refirió solo a uno, pero también todo eso llevó consigo una serie de cosas que no hay que olvidar. No olvidemos que los discípulos tuvieron que abandonar un lado y llegar al otro lado y cruzar el mar. No era un mar como el que conocemos nosotros, es un mar, es un lago, pero es tan potente que se levantan tormentas. Y allí se levantó una tormenta que puso en evidencia la fe de los discípulos, que no era tan buena, porque tuvieron tanto temor que pensaron que se iban a morir. Y el hecho de pensar que se iban a morir los obligó a ellos a ir y despertar a Jesús, el cual estaba durmiendo plácidamente, porque él sabía que a pesar de la tormenta, que a pesar de lo que fuera, iban a llegar al otro lado, porque así se lo había dicho él. Él les dijo, vamos al otro lado. Entonces ellos tenían que simplemente haber creído, pero también eso les sirvió a ellos para poder una vez más ver lo potente del Señor Jesús, que era Él lo que Él decía, que era Dios, porque se le sujetaron todos los elementos al punto que ellos quedaron asombrados, dice allí. Y seguramente Él se fue a dormir posteriormente y llegaron al otro lugar y todos conocemos la historia de lo que ocurre ahí, lo vimos la semana pasada. Ahora Jesús se devuelve, dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces, Lucas describe aquí cómo van a recibir a Jesús. Las multitudes, ahora cuando habla de las multitudes hay que entender que es la gente común, ¿ya? Ya que hay algo bien interesante que hay que relacionarlo con lo anterior, porque lo anterior, acuérdense que el Señor liberó a un hombre que tenía 6.000 demonios, era una legión. No era un demonio, una legión. Y dijimos que una legión significaba la cantidad, y eran 5.000 o 6.000 demonios que fueron liberados de este hombre. Pero eso también trajo como consecuencia que esos demonios que no querían ir al abismo o ir a ese lugar que está preparado para ellos, como dice el libro de Judas y de Pedro, que hay un lugar preparado para los demonios, el tártaro que dicen, que es la parte de abajo donde estaba el lugar de tormento, el tártaro, y acá arriba el seno de Abraham que luego desaparece, luego que Jesús resucita. Entonces estas personas o estos individuos o estos demonios no querían ir a ese lugar, entonces le rogaron a Jesús que los permitiera un cuerpo, y los únicos cuerpos disponibles ahí para la cantidad de demonios eran los cerdos. Y los cerdos, obviamente, con los demonios adentro, se despeñaron, digamos, perdieron todo sentido de lo que fuera y se despeñaron. Y eso trajo como consecuencia que quienes cuidaban los cerdos fueran a acusar, o más bien a decirle, a justificar un poco lo que había pasado, porque eran responsables de los cerdos. Y volvió la gente de alguna manera con ellos, no solamente los que tenían que ver con el hato de cerdo, sino también seguramente la gente, porque los hombres deben haber llegado gritando de esa manera en que se hacen cosas cuando ocurren cosas así.
y salió mucha gente y vinieron. Y vieron al hombre sentado en su cabal juicio y vestido de una forma impecable. Pero las personas, a pesar de todo aquello, lo único que le pidieron a Jesús es que se fuera. Porque eso fue lo que ellos le pidieron, que querían que se vaya. Váyase por favor de aquí. Y a diferencia de Capernaum, que lo esperaban con gozo, la primera era: vete de aquí, no te necesitamos, lo cual es una tragedia. Cuando una persona piensa que no necesita a Dios, es una tragedia. En algún momento va a ser una tragedia. A lo mejor hoy día puede que no sea una tragedia, y yo he dicho más de alguna vez, creo que el peligro más grande que la gente puede tener es que le vaya bien en cosas y que piense que no hay nada, no pasa nada. La Biblia dice claramente que hay hombres que han llegado al final de su vida pensando que lo han hecho muy bien, como aquel hombre que dice: alma mía, come, bebe y disfruta porque tienes mucho tiempo y has atesorado tantas cosas. ¿Y qué le dicen esta noche? Viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces la gente a veces no tiene ese concepto de entender que esta vida tiene 70, 80 años, pero que luego de esta hay una eternidad. Una eternidad. La palabra lo dice, busquen ustedes un vocabulario o un diccionario, lo que significa eternidad. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Entonces, pero lo interesante es lo segundo, porque lo segundo, lo que le están diciendo: ven por favor. Es como una conmovedora y sincera petición. Ahora, algo bien interesante, ¿por qué? Porque esto va a ser satisfecho. ¿Dónde va a ser satisfecho? Va a ser satisfecho con la mujer con flujo de sangre, como con el padre angustiado que su hija languidece. Porque Lucas en eso se sitúa, en parte, dice: la multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban. Yo imagino, yo voy a darme lo que digo a veces, esa libertad de predicador. Seguramente las noticias de lo que pasó con el endemoniado gadareno debe haber corrido y debe haber llegado hasta Capernaum. Entonces ellos anhelaban que él volviera, porque seguramente mucha necesidad había allí y ellos querían ser satisfechos por Jesús. Pero por favor, la gente común, no el religioso. El religioso es antagónico con Jesús. La gente común, la gente sencilla, la gente sincera, la gente que de alguna manera conoce sus limitaciones y conoce sus necesidades y también su pobreza, si pudiéramos decir, como dice el propio Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces dice: vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. La semana pasada pusimos bastante énfasis en lo que habían hecho, especialmente el endemoniado gadareno, que ya no era el endemoniado gadareno, se supone que tiene un nombre él. Y ese hombre, con ese nombre, luego lo único que hizo es sentarse a los pies de Jesús. Y hablábamos de la importancia que tiene eso en realidad, que no podemos vivir lejos de Jesús. Entonces, aquí también Jairo hace lo mismo, producto de la necesidad. Dice: le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Fíjense que es bien interesante, lo voy a decir, voy a volver seguramente a esto. Jairo encontró la respuesta, encontró a Jesús. Jesús le dice: bien, vamos a tu casa. A diferencia del otro centurión, no es un romano, este es un judío, ¿no es cierto? Es un principal de la sinagoga. De ahí vamos a decir lo que significa eso. Pero a él escuchó a Jesús y Jesús lo escuchó y Jesús iba a la casa con él. Entonces, seguramente iba con una tremenda ansiedad en ese camino de ver qué, porque esperaba y confiaba que Jesús hiciera lo que él le estaba pidiendo, que su hija no muriera. Entonces, ¿pero qué ocurrió? Mientras iba, la multitud le oprimía a Jesús. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado?
Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Es como medio sarcástico, a lo mejor Pedro ahí. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te le ocurre? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Segunda persona que viene y se postra a los pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¡Qué tremendo! Qué tristeza, qué desánimo, que seguramente le cambió el semblante. Y seguramente en su cabeza debe haber mirado a esta mujer y no lo sé qué habrá pensado. O a Jesús lo culpaba, a lo mejor por qué se detuvo, por qué no me atendió a mí primero y por qué dejó que esta mujer fuera la más importante en esta situación. Entonces es tremendo. Y dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano derecha, de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Dice una palabra por ahí: ovejita, eso es lo que dice: levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que le había sucedido. Cuando uno lee todo esto es tremendo, es alucinante. Y Dios siempre quiere hablarnos a nosotros por medio de estas cosas. Lo primero de esta historia que Dios ha puesto en mi corazón es lo triste que la gente deja muchas veces las cosas para último momento o se las deja al Señor en última instancia. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer, si uno lo mira y lo que nos cuenta Lucas, no solo estaba enferma, sino que se había empobrecido buscando sanidad. ¿En qué? En todos los lugares posibles. Yo imagino que puede haber hasta unos chamanes, aunque aquí dice médico. Y esto es tremendo, ¿saben por qué? Porque en la práctica la realidad es así. Yo nunca me voy a olvidar de Javier Peña, que me contaba de un señor, no sé si en La Ligua o Longotoma, que se enfermó de cáncer. Un señor de muy buen dinero, de muy buena posición económica. Pues su deseo de sanarse del cáncer lo llevó a dejar en la ruina a su familia y al final de cuentas no se sanó. Entonces, creo que es tremendo de verdad esto cuando las personas, vuelvo a mencionar, van en busca, en este caso de sanidad o lo que sea, a los lugares equivocados. Uno tiene que entender algo muy sencillo, y yo lo he dicho hasta el cansancio. El Señor Jesús, cuando habla en los evangelios y especialmente cuando habla en el Sermón del Monte, él casi culmina haciendo mención de algo muy sencillo, luego que ha enseñado una serie de cosas que si tú leyeras solamente esos textos, de verdad tú y yo debiéramos ser las mejores personas y los mejores cristianos, aunque no leyéramos un ápice más de la Biblia. Y él culmina haciendo mención y diciéndoles a ellos: hey, ¿han visto los lirios del campo? ¿Han visto cómo se visten? Y aún Salomón se viste como uno de ellos. Y mañana va a ser echado ¿dónde? Al fuego, porque lo usaban de leña. ¿Han visto las aves del cielo? No siembran, no tienen granero. ¿Quién los cuida? Así yo imagino al Señor. Y les dice a ellos: hombres de poca fe, busquen primero el reino de Dios y las demás cosas, ¿qué? ¿Cuáles son las demás cosas? Todo.
Esto es como cuando uno se enfrenta, o más bien Moisés se enfrenta a Dios y le dice, cuando lo ha enviado de vuelta a ver a aquella persona que se supone que él iba a lo mejor a reemplazar o iba a estar ahí, lo envía de vuelta a Egipto, ¿no es cierto?, a hablar con el faraón para que libere. Y él le dice, ¿en el nombre de quién voy? En el nombre del yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy lo que tú necesitas. Si eso es lo que uno tiene que entender. Por eso mucha gente no es feliz. Por eso mucha gente no está llena, no está plena. Porque está dedicada y buscando en otro lugar lo que... Y esto es importante que lo entendamos. No hay un lugar donde tú vayas a encontrar lo que tú necesitas. Ser pleno en el único lugar que se encuentra es en Jesús. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu trabajo, ni tu pololo, ni la pasión, que nada. Porque a la larga vas a tener todo eso y te vas a seguir sintiendo como vacío. Y la palabra plenitud, ¿sabes lo que significa o no? No es un vaso lleno. Es un vaso que tú dejas abrir la llave y que el agua chorrea. Eso es plenitud. Por eso miramos y decíamos lo que hizo este hombre. Se fue predicando. Por favor, lean el versículo 39. Se fue predicando. Jesús le dice, él no se quería ir. Jesús le dice, ve y cuenta. Y se fue contándole a medio mundo. ¿Y qué se fue contando? Es lo que vuelvo a reiterar. Si no, necesitamos ser teólogos. Que a la gente lo único que tenemos que decirle es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora el problema es que a veces lo que ha hecho con nosotros lo hizo hace tantos años que pareciera que hoy día no está haciendo nada. Siendo que Él sigue haciendo cosas en nosotros. Y eso es lo único que necesitamos. Entonces esta mujer, ahora, por favor, yo no estoy diciendo que no hay que ir a médico, alguna manera de decir, porque hay que tener mucha claridad con esto, ¿ya? No sé si lo vamos a tocar hoy día, pero lo dije en su momento. Jesús no sanó a toda la gente. Sanó unos pocos. Y los tengo, los textos, los vamos a ver. Y la Biblia habla claramente que lamentablemente hay personas que Dios no va a sanar. Ahora, en algún momento Jesús le hacen una pregunta a los discípulos y la pregunta es, porque hay un ciego. No sé si se acuerdan ustedes, en el libro de Juan, capítulo 9, verso 1 al 3. Y le preguntan a los discípulos por qué él está ciego, porque nació ciego. ¿Por el pecado de su papá? ¿Por el pecado de él? ¿Por qué? ¿Y se acuerdan lo que le dice Jesús, no? ¿Para gloria de quién? De Dios. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esto, vuelvo a reiterar, porque a veces lamentablemente nos olvidamos. Ahora, podría ser este caso de esta mujer que realmente lo que está haciendo, porque por favor no se olviden de algo que es muy importante. Jesús le dice, Jesús necesita que esta mujer dé testimonio de lo que ha pasado en ella, y Jesús lo que le dice a ella, tu fe te ha ¿qué? Salvado, no sanado. Dios no busca la sanación. Hay mucha gente que no va a ser sanada, porque Dios busca su salvación. Hay personas que lamentablemente a veces tienen que ser puestos en estas situaciones porque es la única manera que presten atención, es la única manera que miren hacia el cielo, porque si no, no lo hacen. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 22, dice que hay algunos que van a entrar al reino de los cielos a través de ¿qué? De muchas tribulaciones. Entonces uno tiene que entender un poco esto, si esto va más allá de esto. Si ese es el problema, como lo mirábamos el miércoles cuando nos situamos en este planeta y pensamos que esto es lo que vale y por esto voy a luchar y por esto voy a luchar, y a la larga, yo les digo, ustedes siempre se me ríen aquí, me faltan 4 para los 70. Alguien me dijo, ¿qué tanto? A mí me falta 1. Pero ¿a qué me refiero? Yo estoy contento de lo que Dios ha hecho, estoy contento del momento en que estoy viviendo, pero miro para atrás y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vida? No veo a mis hijos crecer, pero igual la cosa, ¿o no es así?
¿Cómo se van? Como sombra, dice, como neblina. Entonces, uno a veces se equivoca, pero Dios, que tiene las cosas claras, Él sabe lo que quiere hacer, porque Él no va a cesar de eso. A Dios no le interesa que nos vaya bien en la vida, voy a decirlo de esta manera, no se equivoquen. Le interesa que nos vaya bien, pero no es su prioridad. Su prioridad es que nosotros seamos dependientes de Él, que le sigamos y que creamos que Él es el que puede hacer miles de cosas en nuestra vida. En 1 de Pedro 4:9, a mí me encanta este texto. ¿Por qué razón? Y lo he dicho muchas veces, este libro está escrito para los creyentes, dice el principio del libro. Dice, Pedro, apóstol de Jesús, a los expatriados, a la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. Está hablándole a creyentes. Y en el capítulo 4, fíjese lo que le dice. Versículo 19. A mí me encanta esto porque es tan tremendo, yo no puedo acusar que no lo sé. Dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿perdón? Hay padecimientos que son de tu vida y van a ser de tu vida, pero son para lo que dijimos al principio, como cuando se le pregunta, ¿por qué estás ciego? Para la gloria de Dios. Entonces, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, fíjense, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estas personas van a ser sacrificadas. ¿De qué manera? Lean la historia. Fueron crueles. Los romanos los crucificaban. Fueron crueles. Entonces, ellos van a estar allí. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que no hay que olvidarse, y esto no es... Hay mucha gente que es voluntariosa, ¿o no? Que le gusta llevarla, le gusta hacer su voluntad, le gusta hacerla. Y aún para con Dios. La Biblia dice claramente que Dios resiste a quienes y da gracia a quién, a los humildes. Entonces, vuelvo a reiterar, yo no sé, lo que sí sé, tengo la seguridad en realidad que esta mujer perdió mucho tiempo en todo este proceso porque podía haber ocurrido con mucha antelación esto en su vida, pero lo dejó para el último momento como último recurso y gracias a Dios que Él no es, como dice el libro de Santiago, si alguno tiene sabiduría, pídala y Él la dará sin reproche. Si Él no viene y te deja ahora, no, está bien. Este era tu día de salvación, pero reitero, qué tremendo es tener que vivir situaciones de esta naturaleza. Por favor, no lo he dicho. El hecho de que esta mujer fuera una mujer que tenía flujo de sangre hace 12 años. Primero, ella, igual que los leprosos, era marginada. Ella no podía tener reunión social, ella nadie, los que sabían le hacían el quite a ella. Tocarla a ella era colocarse impuro. Entonces, piensen en eso, piensen en el flujo de sangre. Yo sé que hay damas que de repente cuando les llega su periodo menstrual, algunas lo pasan re mal. Pésimo en realidad. Piensen esto, 12 años. Esto podía haber llevado como consecuencia que si era casada, su esposo la divorció. Levíticos 15 lo dice. Y nadie le decía al esposo que te le ocurre abandonar, pobre. No, filo nomás, la ley dice esto, chao. Y a eso, ¿qué más dice la Biblia? Que sabía qué, empobrecido. Entonces, reitero, yo no lo sé en sentido claro, pero tengo esta otro que digo que ha puesto Dios en mi corazón, que a veces lamentablemente Dios tiene que bajar a las personas. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que esas personas lleguen al lugar correcto, y el lugar correcto son los pies ¿de quién?
de Jesús. Es como cuando dice la Escritura, pero cuando tengo miedo, me arrojo en tus brazos. Porque es el único lugar más seguro para nosotros. Entonces, claramente, lo que sabemos que esta era una mujer mayor, sin lugar a duda, eso lo sabemos, ¿ya? Nos dice, miren por favor el capítulo 9 de Mateo, versos 12 y 13. Y aquí está lo que quiero mencionar. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí los ha llamado al arrepentimiento. Por eso es lo que mencionaba Razón. Entonces, la mayor enfermedad que hay, sin lugar a duda, hoy día, es la creencia que no necesitamos a Jesús. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Juan 3:36 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Entonces todos aquellos que no lo necesito, y aquellos que piensan y dicen no comamos y bebamos que mañana moriremos, eso lo dice el mundo, y obviamente porque ellos no tienen esperanza, como dice Pablo a los tesalonicenses, aquellos que no tienen esperanza. Entonces, aquí pasó algo también similar a lo que estoy mencionando con Jairo. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la Escritura es que Jairo se acerca a Jesús. Yo no sé cuánto tiempo, no lo averigüé, debiera haberlo averiguado en realidad, si es que pudiese o estuvieran los datos, cuánto tiempo estuvo Jesús al otro lado del mar, allá donde los gentiles, allá en Gadara, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el hombre se acerca a Jesús cuando ¿qué? Cuando su mujer, ¿qué dice? Por favor, leámoslo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba. Y si yo voy más abajo, lo que nos dice la Escritura, que el siervo que vino de la casa de Jairo le dijo, no moleste más al maestro, que tu hija ha muerto. Y algo interesante, ¿qué estaba sucediendo cuando Jesús llegó a la casa de Jairo? Leámoslo, por favor. Dice el verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. Esa gente no era familiar. Habían unas personas que se llamaban los llorones, que los contrataban para eso. Entonces, si yo leo el texto y vuelvo a lo anterior, él se acerca a Jesús y le dice, por favor, Jesús, ve a mi casa porque mi hija, ¿qué? Se está agonizando. Entonces, lo mismo. ¿Qué hace que este hombre espere hasta el final para venir a Jesús? Era un varón principal de la sinagoga, significa que era un administrador del dinero de la sinagoga. Por ejemplo, los que están aquí y alguna vez, bueno, hace mucho tiempo nos visitó, creo que fue la última vez que estuvo con nosotros, la Sharon, y vino con la Katy, que ella era la administradora. Estamos hablando de una iglesia que son mucho dinero. Esto es lo mismo, este hombre hacía eso en la sinagoga, él se encargaba de todo este tipo de cosas. Entonces, no lo sé, lo que yo supongo, producto de qué, lo vamos a mirar, que a lo mejor por la posición que él tenía, tenemos que recordar que los religiosos eran antagónicos con Jesús, y no solo eran antagónicos, eran durísimos con aquellos que apostataban de la religión. Miren los textos. Apocalipsis, Juan 16:2.
Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante rey y ante gobernante por causa de mi nombre. Juan 9:22. Aquí está la historia que yo les decía del ciego, ¿no? Pero este es otro ciego, donde Jesús abre sus ojos y le preguntan a sus padres, ¿se acuerdan? Y aquí dice el por qué ellos contestan de la manera que contestaron. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Hablará por sí mismo. Y aquí Juan explica, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, por favor, más que ninguna otra cosa quiero mencionar algo, y esto es lo tremendo, que de repente el temor a lo que sea impida que las personas puedan venir a Jesús. El Señor Jesús fue tan claro cuando Él dice claramente que no debemos tener temor de aquel que puede matar el cuerpo, sino más bien aquel que después de muerto, ¿qué? ¿Os puede echar dónde? Al infierno. Entonces, yo creo que los temores de alguna manera pueden hacer mucho freno a mucha gente y por muchas razones. Y uno no tiene que tener temor. De ninguna manera. Y si hay que perder algo por la causa de Jesús, ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena. ¿Qué prefieres tú? ¿Perder a Jesús o perder algo que te impide estar a los pies de Jesús? Entonces, este hombre no lo sé yo, pero lo que sí sé que lamentablemente también tuvo que vivir una situación terrible, pero simplemente producto podría haber sido de todas y cada una de estas cosas que acabo de mencionar. Entonces, este hombre por amor a su hija lo hizo, pero insisto, ¿por qué pasar tanta angustia? Siendo que podía haber sido totalmente diferente. A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Entonces, por eso Pablo dice en 2 Timoteo 1:12, sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y eso lo movió a qué, como dice Filipenses 3, a tenerlo todo. ¿Por qué? Por basura. Pablo perdió su esposa porque se cree que él era casado, porque si no, no podía ser parte del Sanedrín. En consecuencia, perdió su posición social. Y si usted lee el libro Los Hechos, dice que su espalda estaba hecha jirones. Y la gente le decía, Pablo, por favor no vayas por ahí. Y él dice, ¿saben qué? No solo estoy dispuesto a sufrir, ¿estoy dispuesto a qué? Y cuando va a morir, le escribe a Timoteo, estoy para ser sacrificado. ¿Pero qué me espera? La corona de justicia. ¿Saben si de eso se trata todo esto? Por eso Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Porque a pesar de todos los impedimentos anteriores que yo mencionaba de Levíticos 15, 19 al 31, se atrevió por fin a ir al único que podía no solo sanarla, sino también salvarla. Entonces, yo vuelvo a insistir que triste que lamentablemente muchas veces Dios tenga que usar estos métodos. Yo conozco personas que tuvieron que morir de cáncer para venir a Jesús. Gracias a Dios, al menos los que conocí, murieron tan llenos de Dios que seguramente ellos, y recuerdo uno en particular, que era el papá de un amigo, en su casa hacíamos fiestas. ¿Qué nos hacía en su casa en realidad? Su mamá era creyente, pero era evangélica en realidad, pero en la casa, olvídense, fumábamos. ¿Qué nos hacía en esa casa?
Y el hombre le gustaba el fútbol, era de arriba allá de el Club Libertad. Pero le vino un cáncer terrible. Y alguien vino, como la esposa iba a la iglesia, vino, recibió a Jesús. Pero ¿por qué miércoles? Vuelvo a insistir. Su hijo menor, un amigo mío, lo mismo. Entonces, ¿por qué tener que obligar, voy a decirlo de esa manera, a Dios a tener que llevarnos a esos extremos, siendo que el camino puede ser mucho más sencillo? Entonces, Jairo lo mismo, se atrevió a ir, pero parece que fue demasiado tarde porque el siervo le dijo lo que le dijo. Ahora algo interesante, si a Jairo alguien lo hubiese dicho, y te lo quiero parafrasear a ti, lo que dice el libro de 1 de Corintios 2, 8 y 9, yo no sé qué hubiese pensado él, porque a Jairo Jesús le dice, no temas, sino cree solamente. Y yo no sé, iba caminando a su casa, su cabeza dando vueltas, entró y la gente que estaba ahí se burlaba de lo que estaba diciendo Jesús, todo lo que estaba aconteciendo allí. Pero hay algo interesante y yo quiero que tú te quedes con eso también en el día de hoy. 1 de Corintios 2, 8 y 9 dice que las cosas que Dios ha preparado para que los que le aman son cosas que no han subido ni el corazón, son cosas. Es como lo que le dijo el Señor Jesús a María, cuando María le dijo, pero ¿cómo va a ser esto posible si nunca he estado con varón? ¿Qué le dijo? Para Dios no hay nada imposible. Entonces, de eso se trata esto, más que ninguna otra cosa. Y yo los quiero animar a eso. Entonces, claramente aquí vemos que a diferencia a lo mejor del centurión que le rogó por su siervo y que Jesús, y él le dijo, no es necesario que vayas a mi casa, y Jesús alaba su fe y no fue a su casa, este hombre va a ver de primera manera, por favor, piensen en esto, una niña muerta, todos llorando, y Jesús lo toca y la resucita. Ahora, algunos dicen que para el pesar de ella, está en el cielo, está con el Señor, o está con Abraham, en el seno de Abraham. Y es traída de vuelta por causa de ¿quién? De su papá. Pero tengo la certeza de que su papá dejó de ser, si en algún momento, porque algunos dicen que podría ser que él era un discípulo secreto de Jesús, yo no lo creo. Pero no se puede ser discípulo secreto de Jesús. Entonces, claramente piensen en algo tan tremendo que todo lo que ocurrió allí, a pesar de lo que se le dice, ¿lo leyeron al final o no? Lo que Jesús le dice es lo mismo. Bueno, al Gadareno le dijo que fuera y le contara, pero aquí dice que echó primero a un montón de gente porque él no andaba buscando publicidad, no le interesaba. Acuérdense que hasta los demonios le hacían publicidad a Jesús, pero a él no le interesaba la publicidad. Y dice el verso 54, mas él tomándole de la mano clamó diciendo, busquen los otros evangelios, lo que dicen, es bien bonito. Dice, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. ¿Usted cree que eso no se conoció? ¿Han pasado cuántos años? Y nosotros estamos hablando de eso. Entonces yo te quiero animar una vez más. Te quiero animar a eso, a que creas. Y lo que ha sido majadero, por favor, ¿qué necesitas? El único que te lo puede dar es Jesús. Y lo único que hay que buscar es a Jesús. Nada más. Pedirle a Él que nos llene de su Espíritu Santo. Este es un año nuevo. Un año que estamos recién comenzando. Y vuelvo a reiterar, por favor, esto es como cuando Jesús, recuerden, muere, resucita, 40 días está con ellos, dice, presentándole pruebas indubitables de que él había resucitado. 1 de Corintios 15 da una lista de 500 personas que lo vieron resucitado. Pero lo que él fue lo que le dijo a ellos Jesús. Ellos estaban siempre indagando y preguntando. Y les dijo, ¿saben qué? Olvídense de esas cosas, eso no importa. No es que no importe. Dios sabe. Lo que ustedes preocúpense. No se vayan de aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Por favor, la preposición, Jesús lo dice en Juan, el Espíritu está con ustedes y estará en ustedes.
Está con. ¿Sabe dónde está Jesús ahora? Tocando el corazón de los inconversos. Allá afuera alguien le está predicando a alguien y Jesús, por medio de su Espíritu, está tocando el corazón, diciéndole, ábreme el corazón. Está con él. Si esa persona recibe a Jesús, el Espíritu viene a vivir en él. Recuerden que Efesios dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Pero a pesar de que estaba con y esté en, Jesús, ¿qué le dice? Tiene que venir sobre. Hay muchos creyentes que simplemente han vivido en él. No han vivido el sobre. Y si lo vivieron, a lo mejor, o lo vivimos, fue cuando teníamos nuestro primer amor, donde nadie nos callaba. La manifestación claramente de que el Espíritu está sobre nosotros, según lo que nos dice tanto Efesios como Colosenses y Gálatas, porque el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que es? Amor. ¿Qué amor? Ese amor, aquel que te hace daño, que te calumnia, y no es un amor fácil. Yo tengo que estar llevando a mi suegro, padre de mi esposa, al doctor, y también me cuestiono cosas y digo, porque él no se ganó nada, digamos, no tiene nada a su favor que yo pudiera decir, no, fue julero de principio a fin. Pero Dios me ha puesto en esa condición y no ha sido fácil. Y a veces los otros días nos pasó algo con la Maggie, estaba enojado con ella yo. Y estaba en el auto y yo sí. Más que a mí se me nota re poco el enojo. Y después la mamá, yo me fui, dejé el auto por el 8 y después me senté lejos de ellos y la mamá le preguntó, ¿estás enojado? ¿Piensa que yo estoy cansado? Realmente puede que sí. Pero yo no quiero hacer eso, porque no está bien. Entonces yo necesito el Espíritu. Yo necesito a Dios en mi vida. Y lo necesito todos los días. Entonces de eso se trata todo, mis hermanos. De todo esto ¿por qué tenemos que andar por el camino largo? ¿Por qué tenemos que vivir una serie de situaciones? A menos que Dios las tenga planeadas para cosas increíbles. Pero por favor, sigamos entregando, miren lo que estoy diciendo, sigamos entregando nuestra vida a Jesús cada día. Y como dice por ahí un texto, me dice que los que viven ya no viven para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió por ellos. 1 Corintios 15, 2 Corintios 5. Entonces de eso se trata todo, mis hermanos. El Señor está ahí dispuesto a llenarnos con su Espíritu y a mandarnos a este mundo llenos de amor, llenos de misericordia y con todo lo que tengamos que vivir, porque Él siempre va a estar con nosotros y nos va a dar la capacidad para vivir y sobrellevar las pruebas que sean necesarias, porque Él ha dicho una cosa muy simple: estoy con ustedes todos los días hasta el fin. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra, y te pedimos misericordia y oramos, así como tú decías, Señor, por allí. Misericordia quiero y no sacrificio, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser los pobres en espíritu, que reconocen la necesidad de ti cada día.